de los diferentes productos. Si ustedes leen con cuidado lo que han hecho las categorías de cuidado personal y de mantenimiento del hogar, ha sido espectacular en términos de segmentación. Hoy día se consigue un champú para todos los tipos de cabello, con todas las características. Yo siempre hago un chiste malo que dice que tenemos hasta champú para calvos. Es decir, hoy día tú puedes pararte frente a una estantería y tienes para pelos teñidos, para pelos normales, para pelos rizados, etc. Ese es el crecimiento que hemos tenido en términos de el consumo. Ya la gente no compra un champú familiar, compran 6 champús dependiendo de cada quien. Pero así como compran, y podríamos poner ejemplos de ambientadores y ejemplos de fragancias en términos de aromas para el hogar, etcétera, etcétera. Pero así como todo eso crece, en las épocas, digamos, de recesiones económicas, así decrecen. Entonces hay que tener mucho cuidado en términos de esas categorías. Y lo otro que quisimos entender era si cuidado personal eran las que se reducían. Obviamente se reducían bebidas alcohólicas y cigarrillos, pero por el concepto hogar, porque esas son canastas que siguen teniendo crecimientos indistintamente de la situación que se presente. Y comida y alimentos sería la tercera, pero comida y alimento no de lo básico, porque ¿qué está creciendo en este momento en las categorías de alimentación? No las básicas, no es arroz, no es sal, no es azúcar, esas se mantienen. Son las otras categorías de alimentos, son los postres, son las gelatinas, son las compotas, son las carnes endiabladas, son todas aquellas categorías que me presentan una alternativa diferenciada a la cual yo antes no tenía acceso y ahora sí tengo acceso. Es igualito, cuando tengo menos dinero, pues sencillamente tengo que retroceder en términos de volver a la base de lo que eran mis hábitos de consumo. ¿Okay? Y lo otro que quisimos fue entender, bueno, está bien, y si tú tuvieras excedentes de efectivo, ¿en qué más gastaras? Bueno, aparecen los recuadros azules. Siempre gastaría más en alimentos, lo mencionábamos ahorita, pero en alimentos en esa línea de aquellas otras ofertas a las cuales yo normalmente no puedo accesar. Productos de cuidado personal, recreación, transporte. ¿Cómo es el concepto de transporte? No es que, digamos, transporte gastas todos los días, pero es la comodidad del transporte. En promedio, correcto, ese es el comentario, en promedio los venezolanos toman entre 2 y 3 transportes públicos para llegar a sus trabajos y ustedes lo deben saber si conversan con ellos o muchos de ustedes les pasa esa situación. Oye, cuando tengo un excedente de dinero tomo el taxi, o por lo menos tomo 2 en vez de 3, pero eso cuesta dinero. Entonces, esa es la aspiración que yo tengo en términos de transporte en muchos casos. Y salud, vestido y calzado, salud sobre todo en un tema de previsión que es muy interesante. Si yo tuviera más dinero contrataría o compraría pólizas de seguro que realmente no tengo acceso todo el tiempo. Y pues obviamente vestido y calzado que responden a las necesidades de nosotros como seres humanos. ¿Okay? Entonces, entendiendo toda esta situación, nosotros le preguntábamos a ella que con qué cuenta para salir adelante. ¿Cuáles son las cosas a las cuales ellos apuestan su futuro de manera de seguir adelante día y día en pues, todo lo que nos enfrentamos como venezolanos? Bueno, en cierta parte me siento bien porque siempre he sido una persona que me ha gustado trabajar, no me detengo en nada. No que porque yo quiero comprarme tal equipo de sonido, ay no, yo no te voy a conformar, no. O sea, yo lo puedo comprar, o sea, yo puedo hacerlo, yo lo voy a lograr. Así es. Y es muy interesante entender cómo somos un país optimista. Yo creo que eso es una de las cosas a las cuales deberíamos todos los días dar gracias a Dios y contar con ello, digamos, en términos del futuro. ¿Y por qué se los digo? Si nosotros hoy día le preguntáramos a los venezolanos qué evaluación hace del país a grandes rasgos, más o menos el 56, 57% diría que piensa que las cosas van bien para el país. Pero sin embargo, si nosotros le preguntáramos qué piensa que va a pasar dentro de 6 meses, ese 56% sube a 63%. Y esos son los números de hoy. Pero les digo que tengo viendo esos números un poco de años hacia atrás y siempre, siempre la evaluación del futuro es mejor que la evaluación del pasado. Entonces contamos con venezolanos que realmente piensan que mañana voy a estar mejor. Y eso es un valor extraordinariamente significativo en términos de lo que significa como sociedad. Ups. ¿Qué más contamos? Los venezolanos de verdad piensan que el trabajo es la única herramienta existente para cubrir sus necesidades. Fíjense que todas estas personas, que hoy día son más del 50% de la población, que reciben misiones, nosotros les preguntamos, ¿y cuál es tu aspiración? Tener un trabajo fijo, tener 15 y último,
Es verdad que la misión ha ayudado a solventar una serie de necesidades que posiblemente esa persona tenía, eso no se puede negar, pero su necesidad de tener la seguridad que cuenta consigo mismo y con su esfuerzo de una manera sostenida y constante para seguir adelante es un arraigo, es un valor de nosotros como venezolanos. La educación se posiciona como el medio para lograr que eso sea una realidad. La gente tiene ganas de estudiar. Y es interesante porque yo siempre invito a las audiencias a que piensen con nuestros compañeros de trabajo y seguro 2 o 3 de los que nos rodean están terminando un técnico, están sacando una licenciatura, están esforzándose. Y si sumamos a eso toda la realidad que se montan en 3 autobuses, de que tienen que dejar a los hijos en algún lugar para que se los cuiden, en que la noche tienen que llegar a hacer posiblemente los quehaceres del hogar o las loncheras para el día siguiente, y después dice que somos flojos. O sea, es interesante ver toda la carga que se lleva adelante día a día con la esperanza o con la posición de que yo voy a mejorar en un futuro. Y eso se une a ese comentario que hacíamos sobre un venezolano optimista con ganas de seguir hacia adelante. El esfuerzo personal es el motor que los lleva adelante. Y una de las cosas que ya se considera cubiertas en este momento para los venezolanos es el tema de alimentación y salud, que viene mucho dado por todo lo que es la cadena Mercal, que ha generado pues, puntos de venta que ofrecen productos a mejores precios y todo lo que ha significado la misión que pues, está asociada a todo lo que significa salud, como es Barrio Adentro. Sin embargo, cuando nosotros tratamos de entender sus necesidades profundas, vuelven a aparecer lo que habíamos visto, vivienda y estudio en las primeras clasificaciones, para todos los niveles socioeconómicos. Pero aparece una diferencia significativa e interesante, la cual comentamos al principio, que es que yo para el nivel C-, yo estoy esperando trabajo fijo. Esa es mi aspiración real en términos de cubrir mi necesidad. Sin embargo, para los niveles D y E es adquisición de bienes, un poco asociados a esa necesidad de ir cubriendo mi satisfacción. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo interesantísimo. El tema de los microondas, el tema de los hornos microondas. Hace 6 años, en la clase E, la penetración de los microondas era 18 o 20%. Hoy día es más de 50%. ¿Por qué? Bueno, porque ese ritmo de vida ajetreado que narré hace como 1 minuto y medio, para todas estas amas de casa, es una ventaja extraordinaria el no tener que sacar 5, 6 ollas, 4 ollas, qué sé yo, para calentar la comida todas las noches, sino que yo sencillamente sobre el mismo plato lo puedo meter. Es una mejora en su calidad de vida. Entonces, esa adquisición de bienes es interesante entenderla desde que viene dada para cubrir realmente sus necesidades en términos de optimizar su sistema de vida. Y por eso es que se dan estas situaciones en términos de necesidades a cubrir de una manera tan arraigada. Ahora, estas mismas consumidoras, ¿cómo se enfrentan al tema de la decisión de qué voy a comprar? Miren, señores, este es un juego eterno entre marca y precio. Aquí ninguno de los dos gana la batalla de manera determinante. ¿Y por qué lo digo así? Porque cada una de las, y me refiero mucho a amas de casa, aunque hay amos de casa, pero las amas de casa viven una experiencia con cada una de las marcas que establece. Cuando yo compro una marca de arroz tal y ese arroz me queda sueltecito y yo lo guiso y lo meto en la lonchera y cuando mi hijo lo abre todavía está sueltecito, esa experiencia de calidad y de respuesta que yo esperaba en una marca es muy difícil que yo me switche si por un muy mejor precio yo no voy a tener esa calidad. A mí me pasó que el ejemplo este del arroz fue un estudio que se hizo con una marca de arroz que era carísima y descubrimos que era una de las marcas que mayor penetración tenía en la clase E, por lo que les estoy contando. Entonces, aquí no hay paradigma secreto. Aquí básicamente viene dado entre la experiencia de la persona con la marca, la calidad que tenga y, por supuesto, la cantidad de dinero que yo tenga en ese momento en el bolsillo. ¿Voy a probar nuevas marcas? Sí. ¿Me voy a quedar con ella? Solo y exclusivamente sí. La calidad acompaña la erogación de dinero que eso esté. Si no, no hay marca barata mágica que todo el mundo se va a mudar a ella. Eso es un poco lo que quiero descartar de la mente. No hay tamaño chiquito único que todo el mundo va a salir a comprar. Los niveles socioeconómicos G sacan mejor la cuenta que otros muchos niveles socioeconómicos, incluyéndome. Eso quiere decir que uno va por el carrito y mete las cosas sin darse mucha cuenta de qué se trata. Ellos saben perfectamente cuánto cuesta por litro, por kilo, por cualquiera de las otras unidades, una presentación versus otra presentación. Y evalúan que es preferible comprar el litro este mes de aceite, ellos compran básicamente semanal o quincenal, pero comprar el litro de aceite esta quincena o esta semana y rendirlo por los próximos 15 días,
y en la próxima semana comprar azúcar que comprar 2 tamaños chiquitos. ¿Saben que les cuesta más y que les rinde menos? Entonces, esto es un tema que no hay secretos. Aquí volvemos al tema que hay que entender al consumidor, hay que entender sus necesidades y hay que saber cómo acompañarlo en cada una de esas decisiones. Lo que sí les podemos decir es qué categorías hemos encontrado que la gente compra por marca, y esas son las letras que están ahí blancas con sombras vino tinto, y qué categorías compran por precio. Fíjense qué interesante. Lo que les estábamos diciendo, arroz, harina de maíz, pasta, café, azúcar, sal, que tú dirías, bueno, mira, harina pan es harina pan, las arepas van a salir igualitas, el arroz va a salir igualito. No, no salen igualitas. Y ellas lo saben. Entonces, si esos son los rubros a los cuales yo gasto un montón de dinero y son con los cuales yo tengo que transmitir el amor que siento por mi hogar, que es un poco ese rol de la mamá hoy día, entonces, ¿yo me voy a exponer? No, ni de casualidad. Yo compro la marca que sé que me va a ir bien. Y si no está en ese lugar, voy camino a otro lado. Bueno, puede ser que en vegetales, en hortalizas, en verdura, en queso blanco, en atún, sí, puedo comprar posiblemente por una promoción de precio. En cuidado personal, bueno, ni hablar. Ahí después de que yo me sentí bella con mi champú que me dejó aquel pelo brillante y precioso, no me muevo del champú. Tengo que tener una situación extremadamente complicada para poder abandonar esa afiliación que hice emocional o con mi crema del cuerpo. Y dígame si el chico de la oficina me halagó y me dijo que estaba bella. Bueno, ahí no hay cambio alguno en términos de marca, salvo que la situación me lleve a una posición extremadamente complicada. Y las famosas, ay, miren, dice cuidado personal, las famosas cigarrillos, cervezas, ron, whisky, estas bebidas también básicamente están compradas por marcas. ¿Ok? Fíjense que la última, que es otras bebidas alcohólicas, cuando ya invento que si guarapitos o que si algún otro tipo de cosas, me puedo permitir algún relajo en términos de la marca. Pero en líneas generales me acompaña la marca que yo conozco, que confío y que puedo, digamos, compartir de una manera importante con los allegados con que lo voy a hacer. Esto habla básicamente de lo mismo cuando graficábamos, bueno, ¿qué es lo que siempre compro igual? Fíjense que cigarrillos y cervezas son las marcas que son más determinantes en la compra, es decir, esas son las marcas donde menos yo todavía estoy dispuesto a ceder marcas con respecto a otras categorías. ¿Okay? Para hacer un resumen grande, y esta lámina viene de la empresa Nielsen, que es la empresa que hace auditoría en punto de venta con respecto a todo lo que se compra en esos puntos de venta, ¿qué ha pasado con el consumo? Todo esto que les estoy contando en términos de que la gente compra más o compra menos o qué está comprando, realmente cómo se materializa en números. Bueno, las cifras que ellos nos brindan dice que el 15% ha sido el incremento que ha tenido el volumen desde total toneladas consumidas en el año 2006 versus el total de toneladas consumidas en el año 2005. Y eso lleva un paralelo que es prácticamente 30% más en valor. Ahora bien, ¿cuáles son las categorías que más ha crecido? Bueno, no podía ser diferente al estudio de consumidor que le estábamos presentando. Otros alimentos, 24%, cuidado personal 18%, mantenimiento del hogar 23%, no dejan de ser importantes también posiblemente bebidas alcohólicas o consumo impulsivo. Pero es un poco, digamos, la confirmación en términos numéricos de esas percepciones, comentarios o respuestas que nos está dando el consumidor de cara a lo que es su realidad de compras hoy día. ¿Qué podemos esperar para el futuro? El incremento del PIB tiene 3 años consecutivos, este año se proyecta un crecimiento igualmente positivo, por lo tanto hay una correlación existente entre el crecimiento del IPC y los gastos de consumo que hemos ido viendo. Por lo tanto, esperamos más consumo para este año como se está viendo y posiblemente para el año que viene también. Las expectativas positivas de crecimiento pues acompañan un poco lo que les estaba mencionando. Los planes y misiones del gobierno han soportado a los venezolanos en las áreas de alimentación y salud, creemos que se van a mantener, por lo tanto pues seguirán sumando aparte de la percepción que los venezolanos tienen. Y todos los niveles sociodemográficos han incrementado sus ingresos, el consumidor se siente en este momento que tiene mayor poder de compra, que es más exigente, que es más complejo y que es más sofisticado, por la experiencia que se ha permitido vivir tal vez en los últimos 2 años. El optimismo sobre la situación futura y la predisposición positiva hacia el consumo se van a mantener y posiblemente nos van a seguir acompañando. Sin embargo, quiero que sea ella la que despida la charla mostrándoles un poco lo que piensa con respecto a esto. Realmente nos dimos cuenta que no es por el dinero
que no se trata de que las cosas están difíciles, no, es de uno mismo. Es querer hacer las cosas, es querer estudiar, es querer salir adelante. Por lo menos nosotros tenemos muchas expectativas de salir de aquí, del sitio donde estamos viviendo. Y sabemos que contamos con la ayuda de Dios y con todo lo demás, pero si nosotros no nos esforzamos a hacer las cosas, nunca vamos a salir de aquí. O sea, siempre nos vamos a quedar aquí o vamos a seguir pagando alquiler durante tantos años y a la final nunca vamos a tener nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ali, por su exposición. Tenemos una primera pregunta. Dice, ¿comportamiento del consumidor venezolano o del consumidor capitalino? Y hace referencia a, bueno, que hay que distinguir entre la Gran Caracas y el resto de las regiones. Sí, eso es cierto. Sin embargo, los estudios que nosotros mostramos es el compilado de Total Nacional. Cuando se hacen este tipo de estudios, para satisfacer la pregunta, que me parece muy válida, se toma una muestra de 2.000 personas donde representamos el 75% de la población total. Es indudable que si nosotros contrastamos esta data con un pueblito por allá en el fin del mundo, que no sé ni cuál nombrar porque posiblemente no me sé, pues sea diferente el consumo. Pero esto responde más o menos al 70% de la población, incluyendo capital, obviamente, grandes ciudades y 35 ciudades de poblaciones entre 10.000 y 200.000 habitantes. O sea, que es una buena representación del país. Dice, respecto a medicamentos, ¿qué preferencia tiene el consumidor? ¿Por marca o por precio? Eso es todo un tema. Con todo el desarrollo de la medicina genérica, es complejo en este momento contestar o uno o el otro. Yo lo que diría es que hoy día los venezolanos, o por lo menos los estudios que nosotros hemos hecho en esa área, están muy asociadas a la prescripción médica. Es decir, realmente es difícil que la persona se cambie en un momento determinado frente a la prescripción médica. El tema es que volvemos al momento de marca o precio. Si yo estoy muy corto y tengo a un farmacéutico ofreciéndome o garantizándome que un genérico va a cubrir de la misma manera su necesidad de qué sé yo, mejorarse frente a una marca tradicional, puede existir el switch. Pero creo que el tema está mucho más en términos del manejo del médico que el manejo de la decisión del consumidor. ¿Productos para el cuidado del bebé se localizan en productos de cuidado personal o bajo qué necesidad básica? Ok, eso es algo bien específico la pregunta. En este caso están en cuidado personal. Sin embargo, pues todo lo que es el manejo de categorías y todo lo que es la conexión existente hoy día entre la madre o el consumidor con lo que es la categoría de cuidado del bebé, realmente es toda una categoría particular. Y de hecho, si ustedes van a las estanterías de lugares como drugstore o cadenas de estas de farmacias y perfumería, ya se lee claramente que hay estanterías completas que hablan de cuidado del bebé y estanterías donde tiene champú, enjuagues o otras cosas. Si el principal aspiracional de la clase E es el trabajo, ¿por qué es tan difícil conseguir personal para bajos niveles? Bueno, eso no lo sé, pero lo que sí puedo contestar es que posiblemente esté muy asociado a su nivel educacional. Fíjense que la primera gráfica que mostramos es una gráfica donde habla que realmente, creo que era el 12 o el 16% es el que termina estudios técnicos. Entonces, una cosa es que yo quiera trabajar y otra cosa es que tenga todas las herramientas para insertarme en un medio formal de trabajo con exigencias de conocimiento, planificación, desarrollo y, bueno, digamos, habilidades técnicas o especializadas en algo. Creo que radica más en eso que en un tema del deseo particular de la persona, pero habría que profundizarlo, ¿no? ¿Se mantendrán estos hábitos de consumo cuando se aplique el Bolívar Fuerte? Yo no sé si cuando se aplica el Bolívar Fuerte o no. Lo que sí sé es que, o lo que sí podríamos estimar, es que pareciera en este momento que sí estamos empezando a ver un cambio determinante en los hábitos. Y fíjense por qué lo digo así. Porque que tú consumas o no consumas más, se los decía, es un tema que está asociado a los bolívares. Pero cuando tú incorporas prácticas que se quedan dentro de tu realidad continua a través del tiempo, es cuando uno puede decir que el hábito cambió en términos del consumo. Y sí pareciera que ya estamos viendo 2 o 3 años que hay incorporación de prácticas nuevas en términos de hábitos que podrían darnos indicios
de que si esta tendencia continúa en 2-3 años, el hábito va a cambiar. Pero va a cambiar en términos de mantenerlo, que es un poco cuando se dice que realmente hay una ruptura con una práctica vieja y se genera una práctica nueva de consumo. Esta pregunta dice, ¿cómo es que si ha disminuido el presupuesto para recreación, han aumentado las ventas de comida rápida y restaurantes? Porque comida rápida de restaurantes, bueno, sí se puede considerar como recreación, pero es parte del gasto del hogar. Fíjense que de ese 70%, creo que lo logré mencionar, es el premio que nos damos. O sea, es interesante ver, les voy a poner un símil con nuestras oficinas. Uno de lunes a viernes, pues muchos de nosotros, o casi todos, llevan una lonchera, pero el viernes yo me permito salir a comer afuera. Es parte de mi presupuesto ya establecido. Igual pasa en los hogares de la clase, o sea, yo de lunes a sábado posiblemente suplo mis necesidades de alimentación con gastos internos, pero el domingo es el momento que del presupuesto del hogar yo puedo ir a un McDonald's, yo puedo ir a un Arturo's, no solamente a comer, sino que fíjense que todos esos tienen unos parquecitos, o sea, es la oferta de recreación general, es como el hecho de ir a hacer el paseo por los centros comerciales y la gente me diría, bueno, es que ha crecido la venta de helados. Claro que ha crecido la venta de helados, ¿por qué no va a crecer? Si esa cantidad de gente que pasa el domingo paseándose por el centro comercial a lo que opta es o a una galleta o a un helado o a un chocolate, entonces tiene que estar creciendo, pero es parte del presupuesto del hogar. No, recreación se entendía más como cuando tú podías salir con tu familia a la playa por una semana o semana y media. Eso es lo que ha mermado de una manera importante. Usted mostró que la clase E se va a incrementar. ¿Qué va a pasar con la clase C? ¿Irá hacia la E? Yo quisiera entender esa pregunta porque yo no mostré que la clase E se va a incrementar. ¿Quién me complementa la pregunta? ¿Serán los ingresos? Si es en términos de ingresos, bueno, si la tendencia sigue, pues pareciera que va a aumentar. Ya como muestra tenemos que al haber aumentado el salario mínimo, que impacta de una manera determinante esa clase, pues va a aumentar. Si es en términos de personas, porque no entiendo la pregunta, en este momento estamos haciendo un análisis realmente para entender lo que va a pasar con los niveles socioeconómicos. De hecho, hay una iniciativa que me parece extraordinaria y la aplaudo. Todas las empresas de investigación nos estamos uniendo para hacer una sola clasificación del país en niveles socioeconómicos. Porque hoy día yo digo la que datos hizo, pero seguramente Luis Vicente plantea la de data análisis y pues Keller plantea la que él ha desarrollado, pero hay una iniciativa de hacer una sola clasificación de niveles socioeconómicos que creo que a todos, como trabajadores de esta industria o como personas desde el mundo de mercadeo y todo eso, pues vamos a tener una sola y va a ser muy buena. No me atrevería a decir si va a crecer o no en este momento, en términos de cantidad de personas. Una última pregunta, ¿cómo actúa el venezolano respecto a los juegos, lotería y otros? ¿Es parte del esparcimiento? Eso es parte del secreto. Nadie lo dice. Es interesantísimo, en los estudios nadie dice ni que juega caballo, ni que juega lotería, ni que compra el periódico para ver la mujer en traje de baño atrás. Nadie. Pero la verdad es que sí lo hacen. Es decir, no existe, no tengo números, digamos, que puedo compartir con ustedes, pero sí, es muy amplio lo que significa la disposición del venezolano en los juegos de azar. Fíjense que es tan interesante que nosotros hemos entendido que toda esta valoración positiva hacia el futuro está muy asociada a una famosa frase muy interesante que oímos en los focus group, que es que ya le tocó a mi primo, pronto me va a tocar a mí. Esa composición de azar de que dentro de poquito me va a tocar a mí también, porque ya le tocó a alguien, mírenlo como misión, mírenlo como premio, mírenlo como cualquier variable, está muy arraigada en el venezolano. Entonces, definitivamente sí tenemos de una manera importante todo lo que es el concepto de juegos dentro de nuestra realidad. Chévere. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ali Char, vicepresidente de Cuentas de Datos. Hacemos entonces una pausa para el almuerzo y nos vemos nuevamente a las 2 de la tarde. Que tengan buen provecho. Gracias. Gracias, Ali. No vale Aquí hay nada. unas preguntas. Dígame.